Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿hay alguien entre vosotros que, teniendo un pleito con otro, se atreve a llevarlo a juicio ante los impíos y no ante los santos? ¿Habéis olvidado que los santos juzgarán al universo? Pues si vosotros vais a juzgar al mundo, ¿no estaréis a la altura de juzgar minucias? Recordad que juzgaremos a ángeles, cuanto más asuntos de la vida ordinaria. De manera que para juzgar los asuntos ordinarios dais jurisdicción a gente que en la Iglesia no cuenta. ¿No os da vergüenza? ¿Es que no hay entre vosotros ningún entendido que sea capaz de arbitrar entre dos hermanos? No, Señor, un hermano tiene que estar en pleito con otro y además entre gentiles. Desde cualquier punto de vista ya es un fallo que haya pleitos entre vosotros. ¿No estaría mejor sufrir la injusticia? ¿No estaría mejor dejarse robar? En cambio, sois vosotros los injustos y los ladrones, y eso con hermanos vuestros. ¿No sabéis que ningún malhechor heredará el reino de Dios? No os hagáis ilusiones. Los inmorales, idólatras, adúlteros, lujuriosos, invertidos, ladrones, codiciosos, borrachos, difamadores o estafadores no heredarán el reino de Dios. Así erais algunos antes, pero fuisteis lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. La alabanza, alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo os he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Señor según San Lucas. En aquellos días, Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Sentaos un momento.
Naturalmente, Pablo es consciente de que todo aquel que se ha convertido al Señor, todo aquel que ha sido bautizado, todo aquel que acepta el Evangelio de Jesucristo, es una criatura nueva. Y al ser una criatura nueva, pues ya tiene que olvidar todo lo pasado. Es verdad que seguimos siendo débiles, vulnerables, pecadores, pero eso no quiere decir que sigamos insistiendo en eso que somos, sino que debemos intentar superar nuestras debilidades y acercarnos lo más posible a los valores del Evangelio. Bueno, pues cuando escribe Pablo esta primera carta a los Corintios, ve que no es así, que la gente sigue siendo igual de débil y que sigue cayendo en los mismos pecados y en las mismas debilidades de siempre. Y por eso les pone casos concretos y les dice, esto no puede ocurrir, no podéis seguir siendo así, tenéis que cambiar. Porque, como dice él, entre vosotros hay gente que tiene un pleito con otro y encima se atreve a llevarlo, ese pleito, a los impíos, es decir, a los que no pertenecen a la comunidad cristiana y no ante los santos. Pablo llama santos a todos los bautizados. Entonces, si nosotros formamos la comunidad de los santos, los pleitos, las rencillas, los enfrentamientos deben curarse, por decirlo así, dentro de nosotros, dentro de la comunidad. De ahí nace ese dicho que decimos nosotros en castellano, que los trapos sucios los lavemos en casa y no fuera. Bueno, pues esto es lo que viene a decir Pablo, que entre vosotros todas las rencillas y todos los enfrentamientos y todas las cosas de las que podemos avergonzarnos, que se limpien entre vosotros, que se traten entre vosotros. Y además nos dice, si es que además los bautizados, los que habéis creído en el Señor, sois los que desde el reino de Dios vais a juzgar al mundo. Y si vosotros sois los que vais a juzgar al mundo, ¿cómo no podéis juzgar los casos que haya entre vosotros de la vida ordinaria? De manera que para juzgar los asuntos ordinarios dais jurisdicción a gente que no es de la Iglesia, que en la Iglesia no cuentan, y les echa en cara todo esto. No os da vergüenza. Es que no hay entre vosotros ningún entendido que sea capaz de arbitrar entre dos hermanos. En las comunidades cristianas primitivas había lo que llamaban los sabios, que eran las personas ya mayores, que tenían una experiencia y que por lo tanto eran los que juzgaban, los que dirimían los asuntos entre los miembros de la propia comunidad. Termina diciendo Pablo en esta lectura de hoy, así erais algunos antes. Erais inmorales, idólatras, adúlteros, lujuriosos, invertidos, ladrones, etcétera, etcétera. Así erais antes. Pero es que ahora, al haber aceptado el Evangelio de Jesucristo, fuisteis lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Bueno, estas palabras también deben resonar en nuestros corazones. No podemos seguir siendo como son los demás. Tenemos que aspirar a la santidad. Tenemos que buscar entre nosotros la fraternidad y la solidaridad. Que entre nosotros, como dice Pablo, no haya ladrones, no haya codiciosos, no haya borrachos, no haya difamadores,
es que creemos en Jesús. Y Jesús nos habla de todo lo contrario. Y por lo tanto, como dice Pablo, hemos sido santificados, consagrados, justificados en el nombre de Jesucristo. Y todo esto, ¿por qué? Porque formamos esa comunidad cristiana de los que siguen a Jesús, que es lo que en el Evangelio vemos que hace el propio Jesús cuando elige a los 12 apóstoles. Pero fijaos que antes de elegir a los apóstoles, ¿qué es lo que nos dice Lucas en su Evangelio? Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. La oración como elemento fundamental para el creyente. Y el propio Jesús manifiesta esa intimidad con el Padre, subiendo al monte y pasando la noche orando. Qué importante es la oración para todos y cada uno de nosotros. Y una vez que ha pasado la noche orando, entonces es cuando llama a sus discípulos y escoge de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles. Y una vez que nombra a los 12 apóstoles, cuyos nombres hemos leído en el Evangelio de hoy, después baja a la llanura. Y en la llanura se encuentra con un grupo grande de discípulos. Es decir, Jesucristo, los apóstoles, los discípulos que somos la Iglesia. Con un grupo grande de discípulos. Y una gran muchedumbre del pueblo procedente de Judea, Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Jesucristo, los apóstoles, la Iglesia y el pueblo que debe ser evangelizado, el pueblo al que debe llegar el anuncio del Evangelio, el pueblo al que debemos comunicar nosotros, la Iglesia, la salvación experimentada en Jesucristo. Como veis, es como una pirámide, una vertiente que nos viene del propio Jesucristo, pero es como el mandato que a través de los apóstoles hemos recibido a lo largo de los siglos en la comunidad cristiana, en la Iglesia. ¿Para qué? Para ser testigos de Cristo en nuestro mundo. Un mundo que necesita, quizá hoy más que nunca, el testimonio de la fraternidad, del amor, de la justicia y que seamos constructores y portadores de paz. A eso es a lo que nos llama el seguimiento de Cristo. Y entonces termina el Evangelio que al oírlo los curaba de sus enfermedades, los atormentados por espíritus quedaban curados y toda la gente trataba de curarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. La fuerza que nos viene de Jesucristo, la fuerza que nos da el Espíritu Santo a los que hemos sido bautizados en el nombre del Señor. Pues que esa fuerza, que ese Espíritu nos dé aliento, nos dé fuerza para ser testigos del amor de Jesucristo en este mundo en que vivimos, que tan necesitado está del amor y de la paz. Vamos a pedírselo así hoy al Señor.